palabra que escuchas están diseñadas para llegar a tu corazón. Esta es Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. A partir de este momento inicia su programa Escudriñando las Escrituras, con la doctora Paula Rodríguez. Prepara tu mente y corazón. Vivamos una maravillosa experiencia en este viaje a través de cada texto de las Escrituras. Y ya está en vivo, Escudriñando las Escrituras. Buenas tardes, Dios les bendiga a todos y a todas. Dios bendiga a esa amable audiencia. Soy su hermana Paula Rodríguez, transmitiendo desde Santo Domingo, República Dominicana, en otra entrega de su programa Escudriñando las Escrituras, Juan 5:39. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Hermana Evelyn. Dios les bendiga, mis amados oyentes. Soy Evelyn Isaac, aquí acompañando a nuestra hermana Paula en esta misión que el Señor nos permite. Paula. Sí, hermana Evelyn, ya saben los oyentes que estamos hablando del fruto del Espíritu Santo. Ya hemos agotado 3 temas: el amor, la paz y el gozo. Hoy toca un tema, una característica del fruto del Espíritu Santo muy especial y muy difícil, sumamente difícil. Sí. Porque es una característica que se le ha denominado, entre las otras son virtudes, pero siempre se ha dicho que esa es una virtud. ¿Por qué virtud? Porque no todo el mundo la tiene. Y para tenerla hay que reunir una serie de cualidades, principalmente esa característica tiene que estar muy combinada con la fe, claro, para poderla desarrollar. El que la tiene se evita muchos problemas, se evita muchos fracasos. Y esa característica del fruto del Espíritu Santo es, Evelyn, la paciencia. La paciencia. Que el que la tiene es una virtud y tiene una gran virtud. Y una bendición muy grande. Y una bendición de parte de Dios, y es una persona que se libra de cometer muchos errores. Así es. Vamos a ver, vamos a desarrollar este tema. Hemos buscado un pasaje, un salmo específicamente, quizás como el mejor, ¿verdad? La mejor lectura. Muy aplicada. Muy aplicada, muy aplicable al tema. Salmo 40. Pues sí, vamos a leerla entonces. ¿Empiezo yo o empiezas tú? Empiezas tú, Evelyn. Bueno, me dieron la oportunidad y vamos a leer en el Salmo 40, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo cenagoso, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Luego puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Estos 3 versos son muy significativos, son una bendición y sabemos que esta tarde vamos a sacarle el mayor provecho. Vamos a empezar a orar, a dar gracias a Dios por su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos y te alabamos, Señor, te damos gloria y honra. Gracias, Señor, por tu palabra. Ellas son bendiciones a nuestras vidas, son la guía para el diario vivir y el mapa que nos lleva hacia el camino a la vida eterna. En esta tarde, Señor, hablaremos sobre la paciencia. Bendice a cada oyente y permite que de este programa le quede lo mejor, que puedan aplicarlo a sus vidas
y desarrollar y poder poner en práctica esta virtud. En el nombre de Jesús, amén. 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 ¿Tienes alguna definición para paciencia? Bien, yo busqué una definición y encontré en el nuevo diccionario de la Biblia, y define la paciencia como la virtud que ejerce Dios cuando no castiga inmediatamente las ofensas que le hacen los hombres. También podemos decir que la paciencia caracteriza a los verdaderos cristianos y se refiere a la capacidad humana para soportar las calamidades de la vida. Sí, más o menos. Yo tengo más o menos esas mismas definiciones. Y tengo una que dice que es la voluntad para esperar lo que sea en cualquier circunstancia. Y también una que nos aplica a nosotros, esperar la decisión y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es la capacidad para esperar que Dios decida sobre lo que tú quieres. Así Entonces, la paciencia, Evelyn, tiene que ir bien combinada con la fe. Claro que sí, si no hay fe no va a haber paciencia. Si tú no tienes fe, No no vas a puedes- tener paciencia No, para no puede esperar en Dios. No puede esperar. O sea, tú puedes esperar sin fe en el hombre. Así es. Ah, Evelyn me prometió regalarme una Biblia, Ujú. regalarme un libro. Ay, sí, bueno, hace un año que ella me hizo esa promesa. Pero yo no tengo que tener fe en ti, porque tú eres un simple ser humano. Así Yo es. sí puedo pensar, digo yo, bueno, yo sé que ella tiene todo el deseo de regalarme esa Biblia, pero a lo mejor no consiguió dinero, no ha tenido tiempo de irla a buscar, pero en Dios no hay inconvenientes, en Así Dios es. no hay contratiempos. Cuando solicitamos al Señor y no tenemos fe para esperar en sus promesas, sea cualquiera la petición que tú tengas delante de Dios, entonces sin fe no hay espera. Y Así de eso es. vamos a hablar un poquito más adelante. Así es. La paciencia es una característica del fruto del Espíritu, como estábamos hablando. Ella es un distintivo del cristiano, como les decía ahorita. No se concibe que un cristiano sea una persona impaciente. Eso dice mucho. Entonces, lo contrario a la paciencia es la impaciencia. Pero tú tienes que tener en cuenta, Evelyn, también. O sea, que la impaciencia como que forma parte de la vida del hombre. Por Sí. ejemplo, nosotros los dominicanos no somos muy dados a tener mucha paciencia. Somos rápidos, somos impacientes. No nos gusta hacer mucha fila, esperar. Esa es nuestra característica. Con algunas excepciones, porque en un conglomerado siempre hay excepciones, pero esa parte como de la Es etnia nuestra de cultura, nosotros. Es nuestra cultura. cultura, la Fíjate impaciencia. algo, que a veces, eso es un paréntesis, amigas y amigos, que le vamos a decir, nosotros a veces estamos en un grupo y hablamos juntos casi todos a la vez. Podemos estar en otro país y ahí sabemos que nosotros nos distinguimos porque hablamos con mucho calor, o sea, somos muy calurosos, amamos mucho, manejamos cercanía emocional y hablamos hablamos todos rápido. A veces no hemos terminado de oír y ahí viene la idea del segundo. del Ahora tercero. con la pandemia estamos sufriendo mucho Sí. porque nos gusta dar muchos besos, muchos abrazos. Así es. Un dominicano, usted le presenta a una persona y lo primero que le da un abrazo y un beso sin saber, tiene un segundo que lo está conociendo. Entonces somos impacientes. No sé, ¿tener paciencia es fácil, Evelyn? No. No es fácil. Hay que aprender. Y hay que aprender porque es fácil tú tener paciencia cuando tú no estás esperando algo rápido, que estás en una necesidad, en un problema, en una crisis, en una calamidad, pero
vamos a hablar qué cosas nosotros tenemos que hacer para eso que es tan común cultivar en el hombre, nosotros poder dominarla y tener esa virtud, añadir esa virtud a nuestra vida, que es la paciencia. Porque es fácil quizá tú tener paciencia cuando tú estás esperando algo en paz, en gozo o en calma. Pero en un momento de desesperación, ahí es que Dios nos prueba. Ahí cambia la cosa. Ahí la cosa cambia. Entonces, no queremos que nuestros oyentes crean que nosotros nos deshumanizamos. No. Ya hemos dicho que la mayoría somos impacientes. Entonces, nosotros tenemos, que tener la paciencia en todas las circunstancias de nuestras vidas. En Así todas. Es. Por ejemplo, quizás podría parecer un chiste, pero hay niños que no esperan a nacer a su tiempo y son ¿qué? Prematuros. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces, nosotros tenemos que cumplir todas las etapas de nuestra vida. Nacer, crecer, desarrollarse, reproducirse, morir. Entonces, hay personas que hasta la muerte se la adelantan. Se adelanta. ¿Entiendes? Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que aprender. ¿Y qué es lo importante? Óyeme, nosotros podemos pedirle al Señor. A esa petición le podemos agregar una fe inquebrantable, pero no podemos esperar. Hay un chiste por ahí de alguien que tuvo una conversación muy seria con el Señor. Él quería paciencia, porque era muy impaciente. Sí. Y le pidió paciencia a Dios. ¿Cómo se la pidió? Dios mío, dame la virtud de la paciencia, pero dámela ahora mismo. Wow. Qué paciente. Entonces, ese es un chiste, pero ese es un ejemplo de una persona que es sumamente impaciente. Él entiende que es impaciente y quiere paciencia, pero era tan impaciente que pidió paciencia y no tenía paciencia para esperar que Dios se la diera. Entonces, la paciencia es demasiado importante, Evelyn. Así es. Y la paciencia tiene sus características. ¿Qué nosotros podemos esperar? ¿Qué podemos hacer con la paciencia? Tener paciencia en el orden espiritual con las promesas que Dios nos ha hecho y en el ámbito espiritual. Y también tenemos que tener paciencia en el ámbito secular. Porque es que tú tienes que tener paciencia. Tú tienes, oh Dios mío, yo tengo 7, 8 años. Ay, yo quisiera ser ingeniera, doctora o cualquier cosa. Entonces, tú tienes 7 años, pero tienes que visualizarte con 20 y pico de años, 28, 27, 26, casi 30, para tú lograr, por ejemplo, un doctorado, ser doctora y tal vez con una especialidad. Entonces, todo tiene su tiempo debajo del sol, todo tiene su etapa. Entonces, ¿qué es lo contrario a la paciencia? La desesperación. Exacto. Y nosotros tenemos un refrán aquí en Dominicana que dice que el que se desespera pierde. Tú sabes que el que se desespera fracasa. Sí. Dicen que la impaciencia es la madre del fracaso. Exactamente. Tú estás hablando sobre tener paciencia. Eso es de una manera que puede cultivarse. Pero hablar de la paciencia como fruto del Espíritu es otra cosa. Va más allá. No es algo que yo lo voy a cultivar. Sí, yo puedo cultivar la paciencia en mi vida. Sin la ayuda de Dios, no. Pero la paciencia como fruto del Espíritu Santo, como virtud del fruto, es una consecuencia de haber vivido, de haber nacido de nuevo, y que el Espíritu Santo va a dar ese fruto con 9 características, y entre ellas una es la paciencia. Cuando la paciencia viene como característica del fruto del Espíritu Santo,
el carácter del hombre es diferente. ¿En qué sentido? A ti te pueden ofender con palabras hirientes o con palabras despectivas, lo que sea. Pero el Espíritu Santo pone esa paciencia en ti para tú no reaccionar y ofender a la otra persona. Tú vas a esperar en Dios. Tú vas a estar esperando con paciencia, que esa es la paradoja del primer verso del Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová. Porque cuando nosotros estamos en un momento difícil... Él estaba en una crisis. Exactamente. Él necesitaba un 911, como decimos. Pero tú sabes que eso es una paradoja, porque él está desesperado Sí. y dice que pacientemente. Correcto. O sea, él se dijo, déjame estar tranquila. déjame respirar profundo y sentarme y esperar. Ahí va el ingrediente que tú mencionabas ahorita, que también es otra virtud, otra característica del fruto, que es la fe. La fe. Porque esperar con paciencia es porque tú estás segura que tu ayuda va a llegar, que la respuesta a lo que tú esperas va a llegar en Dios, porque esta paciencia es muy distinta a la que hablábamos ahorita, de que hablamos rápido, que no esperamos escuchar, eso es otra cosa. Pero la paciencia como característica del fruto del Espíritu Santo va más allá. A ti te pueden herir, te pueden decir de todo, y tú no vas a responder con venganza. Ni siquiera dentro de tu corazón tú vas a sentir ira contra esa persona. Tú podrás permanecer con mansedumbre, hablar correctamente, defender, o sea, dejar que Dios te defienda. Y si es necesario, una defensa personal no va a ofender a la otra persona. Tú vas a ser justa en tus palabras. Tú vas a saberte conducir de tal manera que Cristo se va a ver en ti. Que no van a decir, ven acá, lo que van a decir es, esa persona es cristiana de verdad, que soportó eso. Eso no fue humanamente, eso fue porque el Espíritu de Dios estaba en esa persona y le dio la capacidad y la fortaleza de saber si es posible callar y esperar, soportar. Entonces, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Cuando Dios ve esa actitud, Exactamente. Dios se inclina. Exacto. El grande, el todopoderoso se inclina y escucha. Dice, y oyó mi clamor. Dios escucha cuando sus hijos están en humildad delante de Dios. Y en humillación. En humillación, no porque seamos humanamente humildes. No, la naturaleza nuestra no es humilde. Eso es por Cristo ya. Misericordia. En nosotros, viviendo en nosotros, habiéndonos negado nosotros a nuestro hombre viejo, a nuestra naturaleza vieja, el hombre nuevo que describe la palabra de Dios, entonces viene a vivir en nosotros y tenemos toda clase de paciencia en Dios. Que a veces uno dice, yo me veo y ni me conozco, pero eso no eres tú, es que el Señor está en tu corazón. Dios te ha cambiado. Dios te ha cambiado y tú puedes soportar y pueden decir, yo he visto personas, como dicen algunos, yo ni siquiera, yo lo conocía antes, era así, pero ya no, ya es otra persona, es diferente. No se parece a la persona que era porque nació de nuevo. Porque el Espíritu Santo hizo que se produjera un fruto, que diera un fruto. Y esta persona va a ser una persona más calmada. No una persona que va a ser distraída, nada de eso, no. Es una persona que va a tener calma, esperanza y va a saber conducirse con los demás. Con los demás. Va a estar en consonancia, en armonía con los demás hermanos y con el entorno. No va a ser una persona conflictiva, ni va a ser una persona que va a estar buscando problemas. Amén. Y si surgen los problemas, es una persona que lo podrá pasar de la mejor manera sin causar daños a otros. Sí, yo quiero hablar específicamente en relación a nosotros, los cristianos, hablar en el sentido, poquito, de tener paciencia para las peticiones que tenemos delante de Dios. Por ejemplo, David en ese salmo, él ha pasado su crisis. Ya él está diciendo que él esperó pacientemente a Jehová
y que él oyó y lo sacó. Todo ya es tiempo pasado. O sea, en los 10 primeros versos él está dando las gracias al Señor que lo sacó, puso su pie sobre peña, enderezó. O sea, que lo oyó. Entonces, muchas veces, Evelyn, nosotros tenemos una petición delante del Señor, sea cualquiera. Puede ser de forma desesperada, como David, que escribió ese salmo cuando estaba siendo perseguido, tenía muchos problemas. Entonces, nosotros tenemos que saber que tenemos que pedir con fe y esperar. Así ¿Esperar qué? El tiempo de Dios. De poner tus deseos, quitarte tus deseos y tu tiempo. Porque a veces, Evelyn, nosotros pedimos al Señor, pero incluso le ponemos fecha. Entonces, Dios es que conoce el futuro. Entonces, para nosotros pedirle algo a Dios y esperar con paciencia, nosotros tenemos como que hacernos una autoevaluación. Así es. Estoy pidiendo algo que está dentro de lo que Dios puede querer. Así es. Dentro del Evangelio, dentro de las normas del Evangelio. Estoy pidiendo yo algo que sea dañino para un hermano, una hermana, para el prójimo. Voy a tomar una decisión propia sin consultar con el Señor porque tengo mucho tiempo y no he tenido la paciencia de esperar y ya yo quiero resolver por mí misma. Un ejemplo de eso. Preguntarme qué consecuencias me va a traer esa decisión que yo voy a tomar, que ya yo no voy a esperar porque perdí la paciencia y Dios se olvidó de mí. Él le hace caso a Evelyn, a María, a José, pero de mí se ha olvidado. Muchas personas que dicen, no, Dios se olvidó de mí, voy a hacer lo que yo... O sea, voy a calcular las consecuencias, cómo me va... ¿Tú entiendes? Porque claro, hay consecuencias. Por ejemplo, dicen que un problemita pequeño puede traer grandes consecuencias. O sea, que la paciencia y esperar en el Señor hay que tenerlo pendiente para supuestamente las cositas pequeñas y para las grandes. tú sabes algo, que por la impaciencia, por no poder esperar, han habido muchos fracasos en la vida. Uh-huh. Por ejemplo, hay matrimonios que no debieron de realizarse. Exactamente. Muchachas y muchachos que se comprometieron rápidamente sin esperar la voluntad de Dios y otros no sin esperar, sabiendo que Dios que no no era la estaba voluntad de ahí, Dios. se embarcaron en ese proyecto Oh my God. y fracasaron o están llevando una cruz difícil, bien pesada. Sobre todo, vamos a referirnos a aquellas muchachas que están desesperadas, por ejemplo, conseguir una pareja, no esperan y después toman una decisión. Bueno, tengo que tener mis hijos. Quizá esa persona en el futuro se mejore su forma de ser. Quizá se convierta. Pero a lo mejor no. Exacto. Y por esa falta de paciencia se adelantan y toman decisiones. Otra cosa, por falta de paciencia, hay personas que viven la vida tan rápida, con tanta ansiedad, que no pueden esperar. Van a cruzar una calle y no esperan que el semáforo cambie o quieren irse rápido antes que sea el tiempo encima y se exponen incluso hasta un accidente. ¿Por qué? Porque están rápidas, tienen una presión, el tiempo arriba, lo que sea, y exponen su vida en peligro. Yo escuché una frase una vez en una emisora que me llamó mucho la atención. Y la frase que decía, es mejor ser paciente en la calle que ser paciente en el hospital. Y en realidad a mí me llamó la atención porque yo dije, cierto. Sí. Tú no esperas 5 segundos y cruza. Y si te adelanta un segundo puede ser que termines en un hospital Claro. De traumatología. O muerto. Por meses, exacto, por meses ahí tranquilo o muerto. Entonces es mejor ser paciente en la calle y no ser en un hospital. Tener paciencia
incluso hasta para eso. Hay ingredientes que van contra la paciencia y que uno tiene que distinguirlos a tiempo. Todos vivimos bajo presiones y bajo tensiones, y más en este tiempo, por ejemplo, de pandemia, donde la cosa se le pone difícil a algunos cabezas de hogar, o sea, algunas personas que son padres, que el empleo, que el trabajo, que amenaza que puede perder el trabajo, que le ponen más trabajo ahora con el mismo salario, porque reducen personal, y eso le lleva a angustia y todo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que llevemos todas nuestras ansiedades a Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Y no dependemos realmente de esas cosas. Esas son cosas que Dios nos las da, las necesitamos, pero dependemos de Dios. Y hay situaciones donde no se sabe cómo una familia sobrevive, pero Dios sí la bendice, le ayuda, porque dependen de Dios. Amén. Dios no abandona a sus hijos. Amén, sí es. Tenemos que vivir esperando en Él, y lo que es la aflicción y esas cosas que vendrán, porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. El Señor está presente, no nos va a dejar. Debemos de tener paciencia esperando en Él, confiando en Él. Amén. Y otra cosa que yo quiero decir es las respuestas de Dios ante nuestras esperas, ante nuestras solicitudes. Se dice que Dios tiene tres respuestas: un sí, un no o un espera. Ujú. Entonces, a todos nos gusta el sí y rápido. Di que no. A todos nos gusta el sí y rápido. El sí, a lo que queremos, ¿nos conviene? No, pero lo queremos. Entonces, nosotros tenemos que saber que Dios es nuestro Padre. Y ningún padre le concede a un hijo nada que le vaya a hacer daño. Entonces, si nosotros somos cristianos y los hijos cuando piden algo, tú dices, no, pero yo no puedo comprarle un carro a este muchacho con 16 años, un carro de carrera, aunque yo sea un millonario, porque se me va a matar. Así es. No un puedo peligro. darle a mi hijo de 4 años que juegue con algo peligroso. Entonces, eso es lo mismo. Dios es nuestro Padre. Entonces, nosotros tenemos que saber que Dios es el que conoce el futuro y el que sabe todas las cosas y el que tiene el mejor plan. Claro. Mira, nosotros podemos tener los mejores planes, los mejores proyectos, ser científicos de la NASA, tener planes excelentes, pero los planes perfectos son los de Dios. Al plan excelente tú le añades o le quitas algo. Al perfecto ni se le añade ni se le quita, y son los planes del Señor. Entonces, otra cosa, Evelyn, que aparte de fe, nosotros los cristianos, cuando tenemos una petición delante del Señor, aparte de tener fe, también tenemos que tener obediencia. Claro que sí. Obedecer, si Dios te dice no, ahora no, y no es tu tiempo. Y tú sabes, Evelyn, que la vida del hombre es una espera. Sí. Tu mamá sale embarazada de ti, tú esperas 9 meses para salir. Espera casi un año entero para poder caminar. Dura, qué sé yo, cuánto tiempo en la escuela para poderte graduar de bachiller. Sí, Después en la universidad, si llegas a estudiar, duras mucho tiempo. Después, si quieres seguirte la vida se compone preparando, de la vida se ciclos. compone de espera. Así es. Si no haces una carrera, que no todo el mundo tiene el privilegio de hacerla, en cualquier etapa de tu vida tienes que esperar. Hay que esperar. Entonces, el hombre, por naturaleza, es desesperado. Pero, vamos a ver, Evelyn. Vamos a ver. Consecuencias de no tener Esperar. paciencia, de no esperar, Muchísimo. ya sea en Dios y en el área secular. Así es. Habla de algunas. Dime algunas. Bueno, Por ejemplo, Si me voy a personajes bíblicos, por ejemplo. vámonos a personajes bíblicos. Bueno, hay unas desesperadas y unos desesperados ahí. Así mismo. Vamos a ver quién. La primera desesperada que te puedo mencionar es Sara, la esposa de Abraham. Sara, que metió en un gancho al pobre Abraham. Sara no tuvo la fe que Gancho en debía este tener. país quiere decir trampa. Correcto.
Exacto, Sara fue la esposa de Abraham, el patriarca Abraham. Sara tuvo la promesa de tener el hijo del cual iba a nacer una nación grande. De la promesa. El hijo de la promesa de donde Jesús iba a venir. Pero ¿qué pasa? Que ya Sara era avanzada de edad y Abraham también. Sara tenía una sierva egipcia y se desesperó. ¿Y qué pasó? Que le dijo a Abraham, únete a mi sierva para que tengas una criatura, tengas hijo. Porque ya como que el tiempo va medio lejos y ya yo estoy vieja y tú estás viejo y nos prometieron tener un hijo, pero todavía no ha llegado. Y Abraham pues se unió a su sierva y tuvo su primer hijo llamado Ismael. Ismael es el padre de los árabes. Y después llegó el hijo de la promesa que fue Isaac. Habiéndole Dios dicho a Sara a través del ángel que le iba a dar un hijo. Claro. Y se rió. Por eso que Isaac quiere se decir desesperó. risa. Se desesperó. Ella se y desesperó. Abraham también le hicieron su promesa. Pasa que la promesa de Abraham llegó 25 años después. ¿Es fácil esperar 25 años? No. Pero fíjate algo. Pero si Dios te dice, tenemos que esperar. Tenían que esperar. Tenían que esperar porque mira todas las consecuencias. La pobre muchacha la sacaron de la a la casa. sierva. A la pobre Agar. Entonces ahí hubo... No, ahí hubo problemas porque la historia dice que Sara Agar miraba con malos ojos a Sara cuando se vio embarazada. Sí, porque ella entonces se sintió que era la dueña y la que le iba a dar el heredero. Entonces ella dijo, pero esta me va a quitar mi lugar. O sea, ¿qué fue eso? Punto. Una consecuencia. Pero esa consecuencia está hoy, en el 2021, claro. Estamos, fíjate cómo sufriendo está las consecuencias. El pueblo de Israel sufriendo amenazas. ¿Cómo está el conflicto árabe-palestino? Caliente. Con Israel. Eso es parte de la desesperación de una linda mujer llamada Sara, cuyo nombre significa princesa, quien se desesperó. Si ella no le dice a Abraham, acuéstate con mi sierva y vamos a tener hijos, pero Sara murió Abraham y mira las consecuencias, la arrastraron hasta el día de hoy. Por vida. ¿Qué otro personaje se desesperó? Hubieron otros, vamos a ver, Saúl se desesperó. ¿Cuándo se desesperó Saúl? Cuando ofreció un holocausto que no le tocaba. Él esperó a Samuel no llegaba y ofreció un holocausto. Y eso irritó grandemente al Señor, porque a él no le tocaba eso, ese sacrificio. Exacto, y de ahí hubieron consecuencias. Por eso no fue afirmado su trono, por él haber usurpado esa función que no le tocaba. Otro desesperado fue el mismo pueblo de Israel. Cuando vieron que Moisés no bajaba de la montaña. Pero Moisés sí se dilata. ¿Qué pasa? Y Aarón, llamaron al hermano de Moisés, Aarón, y le dijeron, mira, ya que Moisés no baja y tenemos días, haznos un becerro para adorarlo. Y cuando tenían su becerro hecho, con todos los aretes, las prendas, hicieron un becerro de oro. Ahí venía Moisés bajando. Se desesperaron. Y de ahí vino juicio para ese pueblo. Es que la desesperación no es buena, hay que esperar en Jehová. En la palabra de Dios hay muchos casos de personas desesperadas y realmente la desesperación trae consecuencias. La falta de esperar, la falta de esperar que realmente es falta de fe. Y falta de obediencia. Falta de obediencia. Por eso dice el Salmo, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí. Pero también nos da otro consejo en el Salmo 37, verso 1. Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. O sea, porque a veces hay personas que nos dicen, ¿por qué le va tan bien? Sí, yo tengo tan mala esa persona. Tema, sí. Como el Salmo 73 de Le va muy bien, exacto. El camino de los y malos. Yo sirviéndote, Señor, y mira, a mí no me va tan bien, a mí me va mal en esto, me va a ir, y hasta se burlan la gente.
Y mira cómo están esa gente, como dice el Salmo de Asaf. Sí. Están súper bien. Están gordos. Exacto, sin embargo, Su lengua pasea la tierra. una respuesta, exactamente, una respuesta está en el mismo Salmo 37, verso 8, verso 7, dice, no te alteres por ningún motivo, guarda silencio, en el verso 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Una promesa. Amén. Una promesa. Así mismo dice el Salmo 27:14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hay que esperar en Jehová. Entonces, ese es un tema que yo tenía. Muchos de nosotros, los cristianos y las cristianas, estamos a veces pasando por un periodo de crisis. Puede ser en el área económica. Entonces, tú ves algunos vecinos que son unos impíos, unos inconversos malévolos, malignos, que hasta blasfeman de Dios, como en el Salmo 73, que su lengua pasea la tierra, que blasfeman de Dios y les va bien, están gordos y tienen muchas riquezas. Y sin embargo, nosotros tenemos que seguir siéndole fieles al Señor, porque el mismo Asaf dice, hasta que entrando en el santuario comprendí el mal de ellos. O sea que nosotros, por problemas que tengamos de cualquier índole, no nos podemos fijar, porque esos salmos se llaman el camino de los malos, el fin de los malos. Entonces, como nosotros no somos malos, sino que estamos tratando de agradar a Dios en todas las cosas, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Paciencia, para esperar que el Señor nos ayude. Esperaron en obediencia y en fe. ¿Es tan fácil cuando tú estás en el fuego? No, pero se puede. Tú sabes que hay un personaje que es lo contrario a esos que te he mencionado, que es Job. Sí, Job. Sin embargo, Job, en el libro de Job, yo no recuerdo haber encontrado la palabra paciencia. En ninguna parte del libro de Job he visto la palabra paciencia. Sin embargo, Job fue el personaje que que hasta los que no son creyentes, que no han leído la palabra de Dios, hablan de tú tienes la paciencia de Job. O sea, para aludir a Job. Sí. Porque Job pasó muchas calamidades. En la Biblia no hay una persona que se pueda registrar que pasara todo lo que Job pasó así en esa dimensión. Por ejemplo, hubieron otros que pasaron calamidades como José, el hijo de Jacob. Ese pasó muchísimas. Cada quien pasó en su, vamos a decir, circunstancia. En su momento y en su estilo. Pero Job pasó demasiadas calamidades y la palabra paciencia no está en el libro de Job, hasta donde yo haya buscado. Del primer capítulo hasta el último no encontré esa palabra paciencia. Pero en Santiago, en el capítulo 5, verso 11, sí se destaca la paciencia de Job. Y dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Y también entendemos que la paciencia de Dios es paciente con nosotros. Sí, Dios es paciente. Muy paciente. Muy paciente. Lento para la ira y grande en misericordia. Pero con algunos personajes Dios perdió la paciencia. Por ejemplo, dime uno. Bueno, por ejemplo, el mismo Saúl. El mismo Saúl. Dios le dio mucho tiempo a Saúl. Dios 3 chances por ahí. No quiso más y le dio su boche, su reprimenda, perdón, que es una palabra dominicana. Le dio su reprimenda a Samuel, le dijo, ya, no me llores más por Saúl, que ya yo lo he desechado, porque comenzó a hacer tantas cosas. Otro caso en el que Dios perdió la paciencia, para mencionar ese solamente, porque ya el tiempo se nos está agotando, fue con el rey Belsasar.
Sí. Conociendo todo lo que hizo Dios, conociendo a Daniel, habiendo oído hablar de Daniel, lo que pasó en Nabucodonosor, ese chico entró y fue irreverente con los vasos del templo, con concubinas, borracheras y eso. Orgías y de todo. Y Dios no, a Nabucodonosor le dio un chance. Que la habló, Daniel habló y le dijo, por favor, arrepiéntete, que el Señor, y no se arrepintió. Y cuando salió, como que se volvió loco. Esta es la Babilonia que yo formé. Y ahí mismo. Pero Dios le dio mucho tiempo. Sin embargo, a Belsasar, como Dios es soberano, la misma noche que hizo eso, esa misma noche que apareció la escritura en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, tu trono ha sido quitado, ha sido pesado, te ha hallado falto, y tu trono ha sido dado a los medos y a los persas. Se desapareció y esa misma noche murió. O sea que Dios tiene paciencia, pero muchas veces nosotros acabamos con la paciencia de Dios. ¿Tú sabes quién? Y eso es muy peligroso. Y esos personajes pasaron, están ahí en la Biblia, pero nosotros no nos podemos dar un lujo, ni que Dios nos deseche. Porque si Dios nos desecha, ya no vamos a hacer más nada. Dios nos libre. Estamos ya, mira, y que Dios nos pida la paciencia con nosotros y nos dé consecuencias, porque no podemos igualarnos al pueblo de Israel en su tiempo. Tú sabes, un ejemplo de paciencia que a mí me ha llegado ahora, o sea, el pensamiento, fue Jesús. Sí. Con Judas. Sí, Jesús tuvo mucha paciencia. Con Judas Iscariote. Oye, ¿y con quién más tuvo Judas paciencia? Principalmente. O sea, Jesús. Perdón, Judas, no, Jesús. Sí, pero déjame terminar con Judas. Ok, que yo tengo ese tema. Mira, ahí. Lo de Judas me llama la atención porque, mira qué pasa. Jesús sabía que Judas era ladrón, y que Judas era el tesorero, y que Judas le quitaba dinero de la bolsa. Sustraía de la bolsa. Y Jesús lo sabía. Y Jesús no le reclamaba nada. Muy buen ejemplo. Esperando que él cambie. Y cuando la mujer derramó el frasco de alabastro, ¿por qué no mejora a los pobres? O sea, Jesús sabía que con él andaba una persona que creía que lo engañaba, pero Jesús no se adelantó a decirle, mira, deja de hacer eso. Mira, no, Jesús lo sabía. Sin embargo, nunca lo ofendió. Nunca ofendió a Judas. Es una paciencia muy grande. Porque estoy segura que cualquier persona que le estén sustrayendo algo, no va a esperar. En un momento dado, protesta. Sí, va a protestar y va a señalar. Y Jesús nunca ofendió a Judas. Incluso Judas le fue a dar un beso a él. Y Jesús le dijo, buen hipócrita, te estaba esperando. Yo sabía que venías para acá. No. Jesús, con un beso vendes al maestro. Le dijo, eso fue lo único que le dijo en toda su vida. Ay, hombre. O sea, Jesús fue muy paciente. Con Pedro fue muy paciente. Cuando Pedro lo negó, su mirada fue lo único que miró a Pedro. Y Pedro lloró amargamente, porque Jesús ya sabía todas esas cosas. Jesús fue tan bueno con Pedro, que cuando las mujeres lo encontraron, ¿verdad? Porque se le presentó a las mujeres, fue muy agradecido con su ministerio de mujeres. Que él le dijo, vayan, díganle a Pedro, que yo sé que Pedro tiene que sentirse muy mal, porque le dije que me iba a negar y me negó. O sea que Jesús fue tan detallista en todo, pero él tuvo mucha paciencia con los discípulos, con todos. Pero un día que perdió la paciencia con otros. No que perdió la paciencia, sino que puso la cosa en su lugar, con los que vendían en el templo. Él no toleró eso. Eso fue el día que Jesús perdió la paciencia en el templo con los cambistas. Y diría algo más, no que perdió la paciencia, porque Jesús no perdió la paciencia, sino que el celo. El celo de su casa. El celo de la casa de su padre lo consumía. Porque no era impaciencia realmente, que no iba a permitir eso bajo ninguna circunstancia, porque eso era profanar. Entonces no perdió la paciencia. No la perdió, profanar el templo, vamos a decir, él no permitió eso. Ok, entonces Jesús no perdió la paciencia. No la perdió ahí, no. Pero se airó. Se enojó. Se enojó
con mucha razón. Pero Entonces, era un enojo justificado. tuvo mucha paciencia con los discípulos. ¿En qué sentido te lo digo? En que los discípulos, después que vino sobre ellos el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, fue que ellos se le abrieron sus ojos y realmente supieron quién era la persona que había estado con ellos caminando para arriba y para abajo, por todos los lados, por 3 años con el maestro. Pero mientras tanto, nunca comprendieron nada. Tenían los ojos velados. No comprendieron que Jesús se iba, que iba a venir el Espíritu Santo. O sea, y los número 1 con los que Jesús tuvo paciencia fueron con el dúo de los fariseos y los escribas. Así es. Él tuvo paciencia con esa gente. Él en algunas oportunidades le habló duro y eso, pero nada, estaban ahí. Y le daba su respuesta a cada Y le daba uno. su respuesta, y cuando no quería, no. Lo que perdían la paciencia eran los fariseos Eran con ellos. Jesús. Pues yo tampoco le voy a decir con qué autoridad yo hago estas cosas. No lo complacía y entonces se incomodaban. Pero tuvo ellos. mucha paciencia con los fariseos, con los escribas, con los discípulos. Y ese ejemplo que tú dijiste de Judas me gustó bastante. Ver cómo Judas sustraía de la bolsa. Ver Nunca cómo, lo ofendió. porque cuando una persona es tesorera de una organización, el presidente de esa organización tiene un contacto íntimo, directo con esa gente todo el tiempo, para que le dé el reporte, qué hace, mira, toma tal cosa, haz esto, haz lo otro, da esto para el ministerio, ve, compra esto, ve, compra lo otro. Ay, Dios mío, sí, ese ejemplo me gusta mucho. Sí, tuvo mucha paciencia con Judas. Y Ahí, Judas es el típico personaje en la Biblia que tuvo todo el tiempo al Con lado de Jesús. Jesús y no se le pegó nada de lo de Jesús. Así, habemos Él vio muchas personas. todos los milagros que Jesús hizo, estuvo en Todo. todos, casi la gran Predicó, mayoría. fue lleno del Espíritu Santo, predicó cuando mandaron los mandaron de 2 en 2. Sí, no O sea, eran él vino duros. contento también porque los demonios se le salían y sacaban demonios. Judas echaba fuera demonios. Judas hizo todo. Sí. Entonces, Judas en su tiempo y hoy nosotros en nuestro tiempo, también hay muchas personas que nacen en el Evangelio, son hijos de pastores, crecen en el Evangelio, hasta se casan en el Evangelio y después se descarrían y blasfeman del Evangelio y blasfeman hasta de sus propios padres. Yo conozco. Entonces, ¿qué pasa con eso? Lo mismo que le pasó a Judas, Exacto. que estuvo todo el tiempo. Judas, peor aún, que estuvo con la luz Exacto. y no, se quedó en la oscuridad todo toda el la vida, tiempo. Toda la vida. No. Entonces, endureció su corazón. Estuvo ahí porque de Judas podemos hacer, Evelyn, un libro largo, grande. porque muchas personas defienden a Judas, que Judas fue escogido Ese es un para tema. él entregar al Señor. Ese es un tema. Ese es un tema. Entonces, hay personas que creen en eso. Ok, vamos a pensar que sí, que uno de los discípulos, vamos a suponer que yo hubiese sido parte de los 12 discípulos. Uno lo va a vender, pero que no sea yo. ¿Quién lo vendió? ¿Quién traicionó a Jesús? El que desde el principio venía con esa concupiscencia. Así es. Y Porque que- Pedro era un adelantado, pero amaba a Jesús. Todos Así lo es. amaban de una Sí, forma u otra. sí. O sea, ¿quién no lo amó nunca? ¿Y quién lo engañó siempre? Judas, ese era. ¿Por qué? Porque él decidió hacerlo. Punto. ¿Qué te parece a ti de la paciencia de Noé construyendo el arca durante largos años? Noé fue otra persona que tuvo mucha paciencia. Teniendo en contra un mundo incrédulo. Construyendo el arca, sabiendo que yo nunca he visto lluvia, yo no conozco eso, y Era loco, bregando con la gente que le decían loco, sí. Tuvo mucha paciencia. Mucha Háblate de paciencia. Noé. Sí, exacto. Noé le creyó a Dios. Dios le dijo construye un arca y creyó Le a creyó Dios. a Dios, y ahí está la fe. Y la obediencia, porque Sí. obedeció, porque no me puede haber dicho, Nunca ha llovido. Jehová, vamos a sentarnos tú y yo, pero vamos a conversar, ven acá. Dime si yo oí bien. ¿Qué? No, yo no voy a hacer eso. No, yo voy a seguir predicando a las personas
que tú estás sentado en tu trono, que se arrepientan y eso. Pero ¿cómo yo le voy a hacerle a la gente si aquí nunca se ha visto lluvia? Exacto, porque la Biblia dice que la tierra se mojaba de un vapor que subía de la tierra hacia arriba. Pero lluvia no. Nunca. Entonces no es lluvia, es diluvio. Que Exacto. diluvio es agua en exceso. No le creyeron a Entonces, Dios. él creyó y obedeció. Ahí están Y fundidos Noé. esperó el tiempo, hizo su arca Y bastante esperó grande. el tiempo y mete todos estos animalitos. Ay, Dios mío, sí. La paciencia de Noé. La paciencia de Noé. ¿Y qué te parece la paciencia de Jacob y esperando su dulce amor a Raquel? 7 años trabajando. Jacob engañó y lo engañaron. Sí, pero Jacob esperó. Pero él esperó con paciencia sus otros 7 años. Por Raquel, porque su suegro le dijo, para los amigos que están escuchando, Jacob se enamoró de una joven llamada Raquel. Y el papá de Raquel le dijo, tienes que trabajar 7 años para podértela dar. Y cuando terminaron los 7 años, le dio por engaño a Lea. Tú sabes que en el pueblo de Israel se casaban con velo y todo y no se veía a la persona. Cuando al día siguiente él ve que no fue Raquel, le dijo a su suegro, me has engañado. Y el suegro le dijo, no, pero es que aquí no se usa dar la menor, sino dar la mayor primero y después se casa la menor. ¿Por qué no se lo dijo antes? Dame 7 años más, trabájame 7 años más y entonces te doy a Raquel. Y dice la palabra de Dios que le pasaron como si no fuera nada. O sea, él no sintió esos años, le parecieron que fueron pocos. Yo pienso que todo trae su consecuencia. Y acuérdate la trampa que él le hizo eso fue consecuencia porque Esaú. él había engañado. Entonces, como él engañó, lo Sí. mismo que hace, le pasó a él. Exacto, Con lo que pero- más le dolía, que era con su Pero- amada Raquel. pero Pero en- al final esperó con En paciencia. este caso, él esperó porque amaba. Sí, Y él la amaba. Biblia dice en primera de Corintios capítulo 13 que el amor todo lo espera. Espera. Y él esperó su tiempo Y por esperar Raquel. es sinónimo de paciencia. Tú sabes que hay algo en la Biblia que Dios nos pide a nosotros, los creyentes, que tengamos paciencia. Oye, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14. Dice, también os rogamos, hermanos, que os amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Y hay personas que dicen, yo no tengo paciencia con esa persona. Ah, Ay, esa persona me desespera. Sí. O cristianos que no pueden sobrellevar a otra y esa persona es muy lenta, me desespera y yo, ya tú sabes. Y sin embargo, el Señor nos pide... A veces Dios le pone a personas que son muy rapiditas, Ajá. otras personas que son lentas, para que hacer tenga equil- paciencia. Para enseñarlo. Y dice que tenemos que ser pacientes con todos. No hacer sentir mal a la otra persona. Porque tú sabes que, Evelyn, la paciencia, a diferencia de otras características del fruto del Espíritu Santo, Ajá, es de doble vía, claro. para ti Y para el otro. y para el otro también. O sea, tú tienes que aprender a tener paciencia tú, con todas las cosas que nosotros estamos hablando, para ti, para tu provecho, Claro. esperar, tener paciencia, la fe, y también tener paciencia con los demás. Exactamente. Incluso, como le dijo Pablo a Timoteo, que amoneste con paciencia, con toda paciencia y doctrina. O sea, que aún para tú regañar a una gente que se está portando mal, tú tienes que hacerlo con paciencia, Así es. suavecito, con paciencia. Y no Porque hay desesperarte. personas que hacen cosas que son tan malas que tú lo que quisieras, ay Dios mío, perder la paciencia. Pero por eso dice en Proverbios, capítulo 15, verso 18, el hombre iracundo promueve contiendas, más el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Exactamente. Y en Efesios 4:2 dice, exhortándonos con toda humildad, soportándonos unos a otros, con paciencia los unos a los otros. O sea, que puede ser que yo no tenga mucha paciencia, pero ni tú tampoco. Así Entonces, si tú no tienes paciencia, ni yo tampoco, ¿qué vamos a hacer? es dos bombas de tiempo. Un pleito, un problema, una Sí. contienda. Entonces, tú tienes que soportarme a mí,
pero yo también tengo que soportarte a ti. Y yo tener paciencia con todas mis cosas y tú con las tuyas. O sea, mira, la paciencia es algo bellísimo. Así es, y es algo que Dios reconoce. Por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 2, verso 2 y capítulo 3, verso 10, habla de la paciencia de dos iglesias que Dios reconocía. Es la iglesia de Éfeso y la iglesia de Filadelfia. Dice que Dios conocía la paciencia de estas iglesias. Las reconocía. Ah, sí. Yo conozco tu fe y tu paciencia. O sea, el Señor conoce la paciencia y en nosotros también. ¿Y sabe algo que yo estaba pensando respecto a la paciencia? Que la paciencia la impaciencia, la falta de paciencia tiene que ver también con algo de orgullo. Porque si yo no puedo esperar, por ejemplo, y creo que tengo que tener las cosas ya, inmediatamente, pero ¿y por qué? Entiendo que soy merecida. Exactamente, que a mí hay que servirme pronto. Yo tengo que entender a la otra persona y aprender. Y si tú me vas a decir algo, tengo que esperar, dejarte terminar. Pero no, es mi opinión la que siempre pam, pam y ya. O sea, la impaciencia y el orgullo, hay un orgullo oculto en la falta de paciencia. Exactamente. Hay que tener, esperar, como la palabra de Dios dice, que como tú quieres que te traten, que tratemos al otro. Tenemos que tratar a los demás. En la Biblia hay muchos versos de paciencia, muchísimos, y sobre todo Dios lo que quiere que nosotros como hijos de Él tengamos paciencia, que la cultivemos y que dejemos que como fruto del Espíritu, como esa virtud pueda ser de bendición a nuestra vida y a la vida de los demás. Como dice el hermano Santiago en el capítulo 5, verso 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y nosotros estamos aguardando con paciencia la venida de Cristo, que cuando han dicho tantas personas y han puesto fecha de que Jesús viene, Jesús mismo le dijo a los discípulos cuando se iba, que le estaba hablando de que el Espíritu Santo iba a venir, que ellos nunca entendieron qué era lo que Jesús le estaba diciendo. Le dijo que ni aun los ángeles del cielo, que solo su Padre en su sola potestad sabe los tiempos y las razones y cuando yo venga y eso. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Esperar con paciencia. Esperar con paciencia, como el Señor manda. Amén. Así es. Es un ejemplo para todos nosotros. Por ejemplo, el pastor, cómo tiene paciencia con las ovejas. Amén. David tenía paciencia con sus ovejas y dice la palabra de Dios que él iba al paso de las ovejas paridas. O sea, las ovejas que estaban maltratadas por el parto. David no iba con las que iban adelante rápido, no, él iba al paso calmadamente con esas ovejas que estaban paridas. Y no es verdad que David era mejor pastor que Jesús. No. Jesús tiene con nosotros una paciencia mayor. Amén. Y si el Señor tiene esa paciencia con nosotros, nosotros tenemos que tenerla con nuestros consiervos, con nuestros hermanos también. Y sabes qué, Evelyn, orar mucho por nuestros pastores terrenales. Sí. Porque pasan mucho trabajo con muchas ovejitas que son descarriadas y que son impacientes y que son desobedientes en la iglesia. Son como realmente monteses. Por eso es que yo siempre he dicho que el pastorado es el ministerio que Dios más admira. Fue el mejor maestro. Nunca le dijeron, fue más bueno. Nunca dijeron que le dijera bueno. Todo lo hizo mejor. Y lo único que él dijo que era bueno, yo soy el buen pastor. Sí, el Entonces, pastor es sufrido. Oremos siempre por nuestros pastores, porque realmente sufren mucho. Así es. Los pastores sufren muchísimo. Y tienen mucha paciencia. Así es. Entonces, Evelyn, a cultivar la paciencia, y las que no lo tenemos, a cultivar eso como una matita que siga creciendo para tener ese fruto del Espíritu Santo. Exactamente. Recordemos que dice en el mismo Salmo 40 que Dios sacó del hoyo de la desesperación al salmista David. Y nos saca hoy a nosotros también. Exactamente. Si usted, amigo, tiene problemas, está pasando por el pozo de la desesperación, el Señor está ahí para ayudarte. No te desesperes.
Mira hacia arriba y ten fe en Dios, porque Dios está mirando. A la vista de Dios nada se puede ocultar. No tomes decisiones que tú sabes que no debes de tomar. Espera en Él. Sin consultar con Él. Ponte en las manos de Dios. Dios creó el universo, Dios creó las estrellas, el sol, la luna. Te creó a ti, me creó a mí. Te creó a ti. Dios tiene el poder. No tomes decisiones que a Él no le agradan. Ponte en sus manos y tú vas a ver la mano del invisible haciéndose visible en tu vida. Amén. Dios te puede ayudar. Amén. Así es. Vamos a hacer un llamado a la conciencia, como dice por ahí el programa de nuestro hermano. Vamos a pedirte a ti, si no has hecho el paso en tu vida de entregarle tu alma a Cristo, que lo hagas en este momento. El Señor te espera, el Señor quiere darte paz, gozo, paciencia también, pero sobre todo la salvación de tu alma. Repite conmigo la siguiente oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento vengo a ti. Te entrego mi vida y te entrego mi alma. Lávame de mis pecados. Acepto a Cristo como mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y sálvame. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, si has hecho esta oración, has entrado a formar parte de la familia de Dios. Nosotros tenemos un número de teléfono, de WhatsApp, al cual tú puedes escribirnos. Puedes llamarnos. 829-836-0088. 829-836-0088. Lee la palabra de Dios, ora diariamente y sigue firme. Puedes visitar una iglesia donde se predique el evangelio puro de Cristo. Puedes comunicarte con nosotros. Que Dios te bendiga. Amén. Bueno, Evelyn, ya hemos llegado, queridos oyentes, al final de otro programa, Escudriñando las Escrituras, Juan 5:39. En esta tarde hemos agotado el tema tan interesante y tan importante para todos y todas, la paciencia. Será hasta una próxima entrega, el próximo jueves. Y recuerden que estamos transmitiendo desde Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Dios les bendiga.